Bueno, pues yo he nacido en Estepona el año 23, el 2 de febrero del año 23. Y mi nombre es Manuel Narváez Albertos. Pues por la parte de mi abuelo era nacido en Ardales, aquí en la provincia de Málaga, y era arriero, en aquellos tiempos arrieros, que llevaban aquellas mulas, y llevaban cacerolas, era lo que es arriero. Y en Estepona pues compró una tiendecita, después la alargó, una tiendecita bastante interesante, bastante buena, vendía mucho, y se casó con una esteponera, que era mi abuela, Ana Fernández Guerrero, ¿no? De parte de mi padre, de mi padre, hombre. Se casó vino a Estepona una vez y se casó con una esteponera, te he dicho Ana Fernández Guerrero. Y después ya, pues, mira, tuvo 5 hijos. Un tío Paco, hermano de mi padre, era mayor que mi padre. Mi tío Antonio y mi tía Manuel Narváez Naranjo. Naranjo es una muy de eso, de por ahí, Naranjo, ¿no? Sí. Yo pensé que era un hombre muy inteligente, un hombre muy dinámico. Hizo una fabriquita en Estepona donde vendía licores para toda la provincia de Málaga, licores, muchas cosas referentes a eso. Venta hacía, por ejemplo, embotellaba horchata, salsa parrilla, otros licores diferentes de aquellos tiempos, y tenía 4 o 5 agentes en la provincia de Málaga que eran representantes suyos, y él vendía por toda la provincia de Málaga y probablemente en Andalucía también. Eso me acuerdo yo de cuando yo era pequeño. Yo lo veía en la oficina muy hecho para adelante, siempre para arriba y para abajo, con los papeles, y en la fábrica, aparte de una fábrica de gaseosa y de sifones, al mismo tiempo en la casa, ¿comprende? Pues mi abuela no se dedicaba a nada. Mi abuela era una joven de familia esteponera, soltera. Los padres eran de campo, en Estepona había campo y mar, era lo que había en aquellos tiempos, campo y mar. Y se conocieron y se casaron y estaba. Sí, tuvo la mala suerte el pobre de que le cogió la guerra civil. No era político, era siquiera un poco republicano de aquellos tiempos, pero no era político. Y claro, al llegar la guerra, pues ya hubo la cosa económica, ya se terminó todo su negocio. Sufrió mucho con mi padre, que se fue, sus hijos se fueron por ahí, aparte se fue mi padre, se vino por ahí, mi tío Antonio, otro. Entonces, una tristeza muy grande, los dos viejos, y los dos murieron al poco tiempo. Mi abuelo murió, y las personas mayores se da mucho con frecuencia, y cuando 2 personas mayores se quieren mucho y se han tratado mucho, al morir uno, al poco tiempo se muere el otro. Y murieron los dos. Eso es por la parte de mi padre, ¿comprende? La familia así, cuando hacían la horchata, por ejemplo, venían por lo menos 10 o 12 personas a partir las almendras. Y para que la estoy viendo allí, yo iba a la escuela, yo y pasaba por el pasillo. Yo veía en el patio todas las mujeres rompiendo las almendras para hacer la horchata, que era una horchata muy buena, condición económica muy buena, aparte que le tocó la lotería, le tocó la lotería, y se hizo una casa muy bonita en la Plaza de las Flores. Sí, una casa que está muy bien, está la Casa de la Cultura, que está en la Macesquina, que ahora, por cierto, está un poco abandonada. Una historia de herencia de los propietarios. Yo, estando en París, quise comprarla, pero no quisieron, y cuando paso por allí la veo siempre y me da mucha alegría, pena y alegría. Claro. Porque yo me acuerdo mucho, yo en aquel momento era radioaficionado por las galenas, y escuchaba cositas, subía al tejado arriba, ponía una antena, una vez por un poco me caigo. Esos recuerdos muy simpáticos. Estando yo estudiando bachillerato, estando en la habitación que da a la calle, la gente de campo, de la calle El Huerto, camperillos de aquellos camperos, venían Manolillo, vamos a jugar a las bolas, vamos a jugar a Polloy. Polloy era un juego que se apoyaba uno en la pared y entonces por detrás saltaba encima, y eso era Polloy. Lo lógico fue que mi padre mi abuelo vino de Ardales y encontró como siempre se estila, una muchacha que le gustó, se enamoró de ella le gustó y se casaron. Era diferente. Mi abuelo fue coronel de carabineros
en aquellos tiempos, después de Franco ya se terminó el carabinero, desaparecieron ya, pero en aquellos tiempos había carabineros, que son los que hoy son los guardias civiles de aduana, las playas, para el contrabando, en los aeropuertos, eran los carabineros, como en Italia existen todavía. Eso. Y mi abuelo era coronel. Entonces mi abuelo vino destinado a Estepona. Ya sabéis que los oficiales una vez lo destina a un sitio. Por ejemplo, yo tengo un hermano de mi madre que es nacido en Murcia, otro es nacido en Estepona, tío Pepe, hermano de mi madre, y mi madre nació en Ribadeo, en la provincia de Lugo. Ribadeo, un pueblo muy bonito de Galicia, que yo he estado allí varias veces y voy a visitarlo, y tengo una, ¿cómo diría yo?, un recuerdo muy simpático, porque una vez estando en París, mi madre estuvo enferma, estuvo un poquito hecho a perder, y yo, cuando se puso buena, le dije: mamá, ¿por qué tú y yo nos damos una vueltecita por España, a recorrer España como los turistas? Y mi madre, pobre, pues, ¿tú crees? Sí. Entonces la cogí en mi coche, un coche nuevo, un Renault nuevo, y los dos, como una pareja de novios, llegamos a la frontera. Yo me acuerdo que el primer sitio fue en San Sebastián, fuimos al mercado y compramos unos langostinitos, unas cositas, y después cogimos el camino a Galicia y fuimos a Ribadeo, donde mi madre nació. ¿Dónde nació? Entonces, una cosa muy curiosa es que mi madre tenía una amiguita íntima de la escuela, niña de la escuela, farditas cortitas, niñitas, ¿comprendes? Con 12, 13 añitos. Y entonces mi madre se acordaba de aquella, y yo decía: mamá, ¿y tú no te acuerdas de la calle? Pues no me acuerdo, Manolo, no me acuerdo, pero vamos a mirar. Entonces una de las calles dice: yo creo que aquella puerta, y esta aquí, yo creo que era por allí, yo creo que es aquí, de verdad, es aquí, vamos a mirar. Entonces yo pegué, pom, y salió una señora, y mi madre se puso enfrente de ella y le dijo: ¿usted no conoce? Y se quedó corta. Pero si eres tú eres tal. Y eres su amiga. Ay, Lolita. Hoy se un abrazo, las dos abrazándose allí, salieron las lágrimas, recordando las cosas, una cosa simpaticísima. Y después seguimos camino hasta Andalucía, llegamos aquí a Estepona. Yo me acuerdo, yo hacía mucho la pesca submarina, me encantaba siempre eso, la pesca submarina. Tengo una anécdota de yo le regalé un traje a un chaval en Almería y en un concurso de pesca, bajando en la feria de Almería en el puerto, se quedó abajo con el traje mío. Entonces llegamos a Andalucía, mi madre y yo, y yo me acuerdo que había muchas curvas por los sitios, por el lugar, por los sitios típicos de ahí de Granada, y ¿cómo se llama? En Galicia, sí. Una hermana de mi madre nació en Caudete, un pueblo aquí de la provincia de Albacete. Sí. Otro tío mío nació en Huelva, en un pueblo de Huelva, en Ayamonte, y así fue eso de la parte de mi abuelo. Su abuelo. Después ya el hombre se jubiló, se fue a Caudete, y de todos los nietos, que somos una porción de nietos, el único que lo ha conocido ha sido yo. Yo estuve con mi madre en Caudete y mi padre, siendo pequeñito, y lo conocí, me acuerdo que me subió encima su barbita blanquita, y me acuerdo de él, y todos mis primos hermanos me lo dicen: qué suerte, Manolo, el único que ha conocido al abuelo eres tú. Muy guapa, era cordobesa, tengo ahí una fotografía en el álbum, yo te la enseñaré, y murió en uno de los partos, murió muy joven, murió muy joven, fue el último hijo, y que era según mi madre, era muy guapona. La fotografía se ve muy bien, una gran señora, y un standing de mi familia, por la parte de mi madre, muy bueno, y la parte de mi abuelo, de mi padre también. Mi padre fue industrial también. Manuel Narváez Fernández, Dolores Alberto Salinas. Pues mi padre era un hombre, primero estuvo trabajando en contribuciones, y yo me acuerdo cuando era niño que iba con la Guardia Civil, una pareja de Guardia Civil, un arriero, y él iban a Ubrique, a los pueblos de aquí arriba de la serrería de Málaga, al Gatosín, estuvo lejito de por aquí, y para las contribuciones. Pero después, con la historia de mi padre, que mi abuelo, que diga, empezó a funcionar y marchó muy bien, ya dejó eso y estuvo con mi abuelo todo el tiempo.
Después, antes de la guerra civil, mi padre ha sido un hombre de muy buen, no porque sea mi padre, ha sido de buenos sentimientos y buen corazón, y entonces tenía amigos en la política que eran políticos. Eran muchos de estos de un poco exaltados, de la CNT, gente de mi padre, esas cosas, ¿no? Pero había un socialista. El socialismo decía, era una buena cosa, no comunismo, una cosa más sencillita, socialismo, ¿comprende? Y a mi padre le gustó eso, entonces se apuntó al Partido Socialista. Y claro, no tuvo el bachillerato, pero tuvo unos estudios primarios y secundarios en la escuela muy buenos, era un hombre culto, después escribió varios libros, y un hombre muy bien. Llegó la guerra civil, y ya al llegar a la guerra civil pasó a la zona roja, la zona de republicana, estuvo todo el tiempo luchando. Pues sí, pero mi padre ha sido toda la vida una persona que no ha sido creyente, nunca ha creído, inclusive tiene un libro ahí escrito, te lo voy a enseñar después, que habla referente a la historia de la religión. No habla mal de la religión, solo decir que no, que hay cosas que no están en la lógica, ¿comprendes? En la lógica, y en vista de eso, y él buscando la lógica, pues no cree. En un momento mi abuelo no se metía con él esa historia, mi abuelo también era no sé lo que pensaba mi abuelo de la religión, no sé, pero no le decía a mi padre nada. Fue mi padre, sus amistades, iba al casino, en Estepona resulta de que el campo de Gibraltar, el cuerpo de carabineros, la comandancia, la tenía en Estepona. Fíjate que hay sitios más importantes como Algeciras y tal cual, estaba en Estepona, y había un casino donde había capitanes de carabineros, y aquí en el casino se encontraban las personas, comprende, que eran de un nivel cultural. Entonces se reunía y hablaban, jugaban el dominó, jugaban lo que fuera, y charlaban de política, de la vida, de las contribuciones. Y yo te digo, era empleado de contribuciones, y en Estepona pues iba a los pueblos de la serranía a cobrar las contribuciones, y venía. ¿Las contribuciones de qué? ¿De qué? Las contribuciones de la ciudad de Jobrique. Sí. No Jobrique aquí de Cádiz, la de Jobrique aquí de Málaga, sí. Por ejemplo, que estaba en la Sierra Bermeja, sí. En la Sierra de Estepona, detrás. Ahí, por ejemplo, había el Gastocín, todos los pueblecitos de por ahí. Esos pueblos que tienen, por cierto, una historia muy... Yo te diría que cuando los reyes católicos expulsaron a los moriscos, pues muchos se metieron allí y se quedaron allí. Claro. Y por esos nombres, Benajarafe, y nombres como esos vienen del árabe, ¿comprendes? Claro, ¿no? Y la llegaba, y entonces ya iba al ayuntamiento, y allí ya había el secretario del ayuntamiento, donde las contribuciones iban allí al ayuntamiento. Mi padre las recogía y todas, no iba ahí en cada de uno a pedirle que le pagaran, no, claro. No, ya se lo entregaban todas del pueblo, de nuestro pueblo. Entonces, como traía dinero, venía una pareja de la Guardia Civil con él siempre, iban en caballo. No andan en caballo no es problema. Estamos... Pues asociado a mi abuelo, los dos, lo que hacía mi abuelo lo hacía mi padre. Si mi abuelo se le olvidaba una cosa, mi padre que lo hacía. Los dos, si mi padre tiene que ir a Málaga, había un cliente que el producto no le había gustado, y tener que hablar con él, decirle al representante, no le explicó usted esto bien, esto marcha de esta forma, Por ejemplo, mi padre cogía el Portillo, que era el autobús de aquellos tiempos, que yo incluso lo conocí cuando el Portillo, las ruedas eran macizas. Fíjate, las ruedas eran macizas, no eran como ahora hinchadas ni nada en aquellos tiempos. Y tengo fotografías, si la encuentro, yo también se ve mi abuelo a la puerta del Portillo, esperando allí, de pie alto allí, esperando. A mi madre, obvio, pues lo lógico, si llega una señorita, mi madre era una señorita, aparte de una señora, una señorita, y tocaba la guitarra, ¿sí? Guitarra clásica. Tenía una profesora de guitarra, y tocaba su guitarra, su cosa de Juan Sebastián Bach, o a lo mejor de Beethoven, una música clásica. No era flamenco, ¿no? No sé, puede ser que a lo mejor tocar algo de algo, yo creo que no. Y era entonces claro, llega a Estepona, una niña bonita, mi madre, una muchacha muy guapa, y mi padre pues se enamoró de ella. Mi padre yo por ejemplo, el físico mío, vitalita, mi padre era guapo,
Era un chaval simpático, muy abierto, guapo, bajito como yo, pero era muy bien. Y entonces se enamoró de ella y mira, y se casaron. Hicieron un casamiento por todo lo grande en la iglesia. Estuvo encantado con el casamiento y hubo un casamiento de Estepona de los más importantes que hubo en aquellos tiempos. Yo te digo que mi padre ya era un hombre ya con hijos, ya con 5 hijos ya. Claro. Y entonces bueno, llegó la cosa, como era socialista, pues entonces para que los nacionales, si lo cogieran, no lo fusilaran, que basta que más tarde, bueno, y entonces pues ya se marchó. Pues nada, que yo decía, mi padre hacía una vida normal, aparte de ¿cómo se llama?, trabajaba junto con su padre, con mi abuelo, pues iba a la sede del Partido Socialista, se reunía con tal Navarro, con tal Félix Troyano, que fue un alcalde de Estepona, una maravilla de alcalde. Ese alcalde te cuenta grosso modo por encima de ese alcalde cuando estaban todos los de derecha, estaban presos en Estepona antes que llegaran los nacionales, en un barco y cual. Pues los de Málaga vinieron 4 o 5 saltantes de estos maniáticos tontos y querían matarlo, y este hombre en el ayuntamiento con una escopeta y mi padre con él también, los dos, más que nada él, que era alcalde, como cojáis a esta gente os pegó un tiro. Y entonces cuando terminó la guerra a este señor alcalde no le pasó nada. Hombre, yo no sé, no puedo decirte, no, en aquellos tiempos había una anarquía como referente al trabajo, comprende que había gente declarada, el seguro social, yo qué sé, había que dar un dinero a lo mejor por ayudarle, no sé, yo no me acuerdo, yo era un niño muy conocido en Estepona, muy querido, no, ningún problema. La función de la madre es ser madre de familia, una casa, tener sus hijos, criarlos, quererlos, tener su criadita, comprende. He tenido varias criadas, Josefa, María la otra. Ustedes vivieron todo el tiempo en la misma. Todavía me acuerdo de cuando me daban la papilla, fíjate, será que la inteligencia mía, me acuerdo muy bien. Y me acuerdo inclusive una vez que fuimos a Caudete a ver a mi abuelo, en la estación de la llegada a Caudete. Me acuerdo que al bajarnos del tren, yo tenía mucha sed y vi un hombre con un botillo bebiendo agua. Y papá, quiero agua. Y se le dijo, señor, usted puede. Sí, hombre, va. El hombre cogió el botillo y cuando vi, lo dejé caer y lo rompí. Mi padre le dio 2 pesetas al hombre. El hombre no quería ni me acuerdo de ese chiquitillo, señor contito ahí. Hombre, el pasatiempo era el flamenco. En Estepona, ¿no? Estepona llegaban los grandes cantantes, el Niño de la Huerta, el Penaí, los cantantes de aquellos tiempos, ¿no? El Pena, el Canaleja de Puerto Real, toda aquella gente. Entonces ya lo quitaron, el Salón Anita, se llamaba el Salón Anita, un salón ahí, donde había el gallinero en la parte de arriba, donde va lo más barato que hay, arriba, así por detrás, estaba la butaca y detrás estaba el gallinero. Y entonces era muy simpático porque no había micro, ni había nada. Llegaba el cantado, a lo mejor se ponía un flamenco a la de la guitarra y decía, Miguel, tócame por soñar. Echaba un escupitajo en el suelo y se ponía a cantar. Y aquello había unas cuestiones y todo el mundo aplaudiendo, la gente de campo, ya lo que venían después, más tarde ya venía la copla, una vez el caracol con las flores. Después de la guerra. No, yo te hablo antes de la guerra, lo de caracol y las flores fue después. Después de la guerra, con las flores no hace tiempo. Claro, no. Yo te hablo de antes, aquellos cantantes, eso, el Pena, el padre e hijo, todos los cantadores de aquellos tiempos. La única cosa era el casino y el Salón Anita, que era el salón incluso hacían cine allí también, claro, cine de aquellos tiempos, de Charlot, en mudo, yo me acuerdo. Había cine ya de cine mudo. Cine mudo, aquellas cosas. Después ya, yo hablo de cuando yo era un niño, después con el tiempo vino el cine sonoro y todas esas cosas. Estepona era más pequeña y el mar era una alegría. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela de Don Francisco, una escuela que ahí me preparé para el bachillerato. Yo me acuerdo que nos encontramos los amigos, un tal Felipariño, el Paul murió, unos cuantos, José Aguilar, Farruco, José Aguilar, en el paseo marítimo de Estepona, que no es como ahora, había un paseo diferente, era más cortadito, había 2 restaurantes en cada esquina, el 2 de Mayo, el Iberia, el Café de Cabito, muy bonito. Y entonces yo me acuerdo que entonces no había puerto,
y aquello era una alegría. Tú oías los barcos, los sardinales, iban las sardinas, aquellas velitas blancas, uno detrás de otro, iba con cuadro, comprende, a coger las sardinas, los barcos de cabotaje, había 4 o 5 barcos, el barco de Espinosa, de Miralla, de unos cuantos, y estaban los barcos, una vela grande, y venían, cargaban para África, de cacerola, del campo lleno de fruta, de cosas, comprende, para embarcar, para ir a... Que por cierto yo estuve en un barco de eso porque yo me fui voluntario a la Marina, y para ir a la Marina voluntario hacía falta hacer un viajecito en algo en el mapa, con un certificado como el que yo estaba navegando antes. Hombre, pues muy bien, la situación muy bien, mi padre, mi madre, la familia, la señora de la familia, muy bien, como la cosa económica iba muy bien, pues mi madre estaba muy bien. Claro, empezaron los hijos a venir y ella ocupa de sus hijos, de su criada, unos pasitos que hacían a visitar a algunas personas que estaban enfermas, una persona que tenía mi madre iba a visitarla, comprende, era una muy abierta, había alguna gitana por la calle y le daba un beso a la gitana, y la gente decía, doña Lola, usted como, y mi madre, ¿y por qué no le había dado un beso a esta pobre mujer? Era una mujer muy buenos sentimientos. Ahora mi madre, cuando ya llegó la guerra, nos encontramos en Estepona, porque Estepona duró cierto tiempo antes que los nacionales entraran en Estepona. Estepona duró antes de la toma de Málaga, mucho tiempo. Por los nacionales se quedaron allí por Guadiana, por ahí ya ahí se quedaron estancados y más tarde ya entraron en Estepona. Bueno, entonces nos quedamos económicamente. Si mi padre se vino aquí a Málaga a hacer... ingresó en un cuerpo de carabineros, para el frente, se fue al frente, lo hicieron capitán enseguida. No, mi padre se quedó en Estepona. Cuando el movimiento, yo me acuerdo de todo, y me acuerdo cuando llegó el movimiento de la sublevación del golpe de Estado, los de derecho, como lo digan, sí, o los fascistas, como le digan, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en aquel momento hubo una gran euforia en Estepona, todos los de izquierda, todos pegando voces, hay que ver estos criminales, equipo de llano que hablaban por la radio, otros, y estaban cabreados. Entonces me acuerdo que mi padre cogió a una porción, porque eran por lo menos 2 o 3 camiones de milicianos con los fusiles, y mi padre iba en una moto, un sidecar, al lado del motorista, y se fueron a luchar contra los moros ahí en Algeciras. ¿Qué catástrofe fue aquella? Todos llegaron muertos. O sea, llegaron 4 o 5, porque se lo cargaron enseguida, con las ametralladoras y todas esas cosas. Mi padre se vino para acá y la gente luchaba contra las tropas de Franco, mucho antes, se encontraron aquí ya, y ya empezaron a tirar tiros de lo demás con las ametralladoras, hicieron un cerco y mataron a casi todos. Entonces mi padre se vino con las orejas agachadas, porque no podía cenar, y aquella tontería. Como los militares estos de Huelva que vinieron a Sevilla y estaban engañados, y al llegar a Sevilla aquellos militares, aquellos milicianos de Huelva que venían allí a Sevilla a conquistar, que se lo cargaron a todos y lo mataron a todos allí. Y cuando el movimiento, enseguida la euforia aquella, vamos a defender a la República, estos militares que han sublevado, vamos a matarlos, tal cual, y con un plan muy eufórico y muy convencido, fueron a luchar contra ellos y se encontraron que ellos eran una aguja en medio de 18.000 elefantes. Claro. Tontería. No, lo que hubo que mataron los de izquierda, estos fanáticos muchos de la FAI, venían de Málaga, y mataron a algunos de derecha. Mataron a alguna gente. Sí, yo me acuerdo uno que era muy buena persona, se llamaba, muy delgadito, se llamaba el niño de los pulpos, no me acuerdo yo, y en la playa lo mataron, y mataron a otro más también, mataron a varios, y después muchos que creían que lo iban a matar se escondieron. Un tío mío se escondió en casa de una tía mía, en un comedor, hicieron boqueta debajo de una mesa con la copita y con el calor ahí en la mesa allí debajo escondido, y cuando llegaron los nacionales salió
y mató a mucha gente. Y mató a mucha gente. Se mató a mucha gente. Incluso... Pero más que nada nosotros, bueno, la cosa económica, nos quedamos entonces sin ningún dinero. La empresa nos quiebra. Y lo que llega es la guerra, claro. llega la guerra, ya no la empresa se estropea ya, claro. ya no se ha terminado. Entonces nada. Entonces cuando mi padre se marchó, mi padre tenía un hermano, mi tío Paco Narváez, que hizo fortuna en Marruecos, y tenía unas tierras y tal y cual, y a mi madre nos enviaba cada mes un dinerito. Después la casa de mi madre, la casa de que entonces la quedamos nosotros, bueno, nosotros nos fuimos a... cuando llegó la guerra, mi padre se fue al frente y nosotros nos fuimos a Valencia, con una hermana de mi madre. Sí. Y con los tiempos de la guerra estuvimos viviendo en Valencia con ella. Cuando la guerra terminó, nos vinimos aquí a Estepona. Yo me vine primero, ya te conté que cogí una bicicleta en Valencia y me vine en bicicleta aquí a Estepona. Y después vino mi madre, y entonces nos fuimos a vivir en una casita. Mi padre estuvo en el frente, llegó a ser comandante de carabineros, y estuvo... yo me acuerdo que una vez estando en Valencia nosotros, vino con un coche de Vilanova y la Geltrú, que es un pueblo importante de Cataluña, que estaba toda su brigada allí, preparándose para ir a la guerra para el frente del Ebro, pues antes de la batalla del Ebro, porque mi padre estuvo allí en la batalla también, y vino allí, y estuvo con nosotros allí. Claro, llegó al terminar la guerra, los nacionales cortaron la parte de Tarragona, o sea, separaron ya, entraron por Castellón y ya no podía, la gente de Valencia no podía ir a Barcelona, pues estaban los nacionales en medio. Entonces mi padre se quedó en la parte de Cataluña y entonces emigró a Francia ya. Y en Francia, cuando te conté que estuvo en los campos de concentración, estuvo en la primero los militares franceses lo llevaron a las playas de Argelès, de Perpiñán, allí en las playas tiradas de cualquier forma, como te he explicado. No se fue ni nada, fue primeramente hubo el golpe de Estado, sí. Y Estepona quedó roja, o sea, la parte de izquierda, ¿no? Sí. Estepona duró 4 o 5 meses todavía allí, no pasó nada. Entonces en ese tiempo, con miedo de que los nacionales entraran en Estepona, mi padre nos cogió a todos, nos llevó a Málaga y nos metió en un barco de pasajeros, nos llevó y él se quedó. Y nos fuimos a Valencia, donde una hermana de mi madre nos vinieron a recogernos al puerto y nos llevaron a su casa. Y ahí estuvimos. Uh-huh. Y un poco de tiempo en Almansa, también otras tías, pero todo el tiempo estuvimos en la guerra en Valencia. En Valencia todo el tiempo. Y mi padre estuvo en el frente todo el tiempo. En la República se ganaba el dinero, o sea que el gobierno republicano pagaba, mi padre el dinero se lo daba a mi madre, o sea que la zona republicana vivíamos con dinero republicano, claro. Y compraba las lechugas y compraba todo con dinero republicano, claro. ¿no? O sea que con la parte económica no sufrimos nada. Claro. Cuando sufrimos fue cuando llegamos a Estepona y nos encontramos que nada. Por seguir una mano delante y una mano detrás. Claro. No, la batalla de Ebro fue una batalla perdida, que ya perdió, sí. Y los nacionales ya empezaron a avanzar y ya empezaron, cortaron ya, dejaron separada Cataluña de Valencia, y ya mi padre se quedó en la parte entonces ya, como la guerra se terminaba y Franco ganaba la guerra, entonces todos los soldados y todos los de izquierda, mucha gente con miedo, como pasó en Málaga, cuando en Málaga, tanta gente que murieron de Málaga a Almería, porque tenía miedo a los moros, a las niñas, le hacían cositas, lo otro, y pasó. Entonces ya, como la guerra terminada, pues se fueron a Francia, para que Franco no lo cogiera a ellos. Entonces fueron muchos y entonces las tropas francesas lo esperaban en la frontera, le quitaban los fusiles, le quitaban el armamento y lo enviaban a la playa de Argelès, que está al lado de Perpiñán, allí aquellas playas, lo ponían allí, las chocitas, y lo tenían. Campo de refugiados, ¿no? Sí, pero no era era el tirado en la playa con las mantas, durmiendo allí de cualquier forma, guardado por senegaleses, que eran soldados negros de franceses, no eran los gendarmes franceses, eran soldados, estos negros senegaleses, los que lo cuidaban. Y ya, hasta que mi padre, pues, se colocó en Perpiñán. Pero una vez fue a comprar tabaco y en el estanco, y en aquel momento hubo una redada en aquella plaza, porque los alemanes, porque no sé si sabrá que sí. En Francia un Vichy, o sea, eso de Vichy que quedó los alemanes. Bien, entonces lo cercaron y mi padre lo cogió en medio. Y en la carta de identidad ponía
republicano español. Entonces lo cogieron y se lo llevaron deportado a Alemania. Estuvo en los campos de la muerte, en Buchenwald, en Dachau, se salvó, como te conté, aquel fulano. Nada, no sabemos nada de él, porque no podían enviar cartas desde Alemania. Hubo un cierto tiempo que no sé si mi padre estaba muerto o estaba vivo. Porque al fin y al cabo, no sé, cuando lo cogí, ya se fue, lo cogí los franceses y después se fue a los campos de la muerte. Pues francamente no sabemos nada de él. Probablemente pensamos que estaba muerto. Entonces ya, con el tiempo, cuando los norteamericanos deliberaron el campo, terminó la guerra, pues ya se vino a París, fue al hospital primero, un hombre que era más o menos como yo, uno llegó a pesar 36 kilos, y estaba hecho un esqueleto. Y se vino a Perpiñán y se quedó en Perpiñán. Pues lo que había era un campo de la muerte. Por ejemplo, el capó, el que mandaba en ellos, pues lo dejó a las 3 de la madrugada, lo sacaban desnudo al patio, cayendo nieve, en Alemania, con el frío, y la mitad se caía al suelo muerto. Cosas como esas. Y por una tontería, yo me acuerdo que mi padre cuenta una vez, eso me lo contó, que había un sitio, era en Dachau, en Buchenwald, no me acuerdo, que subía unos escalones, además eso salió en la televisión, unos escalones con unas piedras, subiendo unas piedras arriba del todo, y cuando, claro, la alimentación era nula, no comía ni nada, era agua toda, entonces pues al llegar arriba pues el buzo caía y al caer abajo pues le daban un tiro y se lo cargaban. O por ejemplo aquellos oficiales nazis muy bien ataviados, muy bien con sus medallas de historia, cuando le daba la gana uno subía para arriba con la piedra y él siguiéndose le daba un tirito y se lo cargaba, y se ría con su compañero. Eso lo cantaba, cosas como esas. Horca y terrible. ¿Cómo llegó? Había muchos que morían, españoles, que se suicidaban. Si ibas a las alambradas, que estaban electrificadas, iban directamente y morían allí porque no podían aguantar. Fue una cosa terrible. Y mi padre, ya parece que te conté la historia, a grosso modo, el que mandaba el campo de la muerte en Alemania, que no estaba mi padre, el que mandaba allí, era sargento en la guerra con mi padre, en el batallón de mi padre. Fue el que salvó a mi padre de la muerte, en el sentido de que lo trató bien, que nadie le hizo nada y que lo alimentó con lo que podía. Nos dan unas patatitas cocidas, que una patata cocida era jamón serrano de ahora, ¿comprendes? Y eso le dio fuercecita y pudo aguantar a que los americanos llegaran y el campo lo comedia. No sé, no tengo escrito por aquí. Sí, a ver. Lo puedo enseñar mejor a la... No, léalo. Pero aquí tiene, por ejemplo, un superviviente de 2 guerras y campos de concentraciones alemanes. Y aquí pone aquí 2 guerras. Estuve torturado en la guerra segunda guerra mundial, torturado en Dachau, Mauthausen, Merck y Ebense. Estuvo el pobre ahí, ¿comprende? Fue una... Claro, hombre. Y el pobre se salvó de milagro. Yo no sé cómo ese hombre pudo aguantar. Si quiere, a los que trataban peor eran a los judíos. Los judíos saben, la historia de los judíos, los quemaban, los hacían barbaridades, no. Los judíos ya vivos del tren, al bajar del tren, iban directamente al crematorio, no. Era a los gitanos, es curioso, los gitanos y los republicanos españoles, y los judíos. Entonces, a los gitanos, porque Hitler, ya sabéis, quería la raza aria, o sea que en Alemania no hubiera ni judío ni gitano, pero el gitano, el moreno no le iba a Hitler, le gustaba su raza hacia aria, alto, guapote, blanco, tipo, y a los gitanos se lo cargaban a todos. Y los españoles, igual, españoles por ser republicanos españoles y ser amigos de Franco e Hitler en aquellos momentos, pero lo trataban mejor que muy mal, vaya, terrible, pero poco mejor que a los judíos. Los judíos no había comparación, los judíos eran terribles. Y los judíos comían una, los españoles comían 2 a lo mejor.
Y los gitanos comían 2 también. Y aguantaban más. Sí, hombre, estaban de sargento en la brigada de mi padre. Y estaba en el batallón de mi padre, él estaba de sargento y conocía a mi padre, que era el que lo mandaba. ¿Y cómo? Entonces, cuando lo conoció, allí lo vio, pues el hombre, mi padre era bueno, se parece que sería bueno con él, con todo el mundo, y le dio alegría de verlo, y entonces fue el que salvó a mi padre de la muerte, ¿no? Para eso te expliqué que resulta de que los alemanes, en los campos de exterminio, sí, por ejemplo, los españoles, cogían, echaban un golpe de vista y veían a uno que le gustaban, ¿no? Por ser inteligente, espabilado, lo que fuera, hablaban con ellos, con ciertos osos, y el que le gustaba más le decían: este es el campo de aquí no se escapa nadie, aquí no se sale nunca, tú vas a salir, tú vas a vivir, vas a comer, hasta mujeres vas a tener, pero a tus compatriotas los tienes que llevar a la muerte, los tienes que tratar muy mal. Así el ejemplo que te he dicho antes, de sacarlo a la madrugada, a las 3 de la madrugada, en el invierno con toda la nieve, sacarlo desnudo y ponerlo en el patio, a la intemperie allí con la nieve, y claro, la mitad se quedaban allí, se caían desmayados y se morían. Y cosas como esas. Su padre contó os contó. Mi padre nunca fue no se encantó, que lo envió. Tuvo la suerte de ese señor que lo salvó. Y luego llegan los americanos, ¿no? Y claro, ya en vez de ser los rusos los que llegaron, fueron los americanos. Y enseguida lo trataron muy bien y lo enviaron a París, a un hospital. Estuvo en París en un hospital tratándolo y alimentándolo, y hasta que se puso bien, y ya se vino a Perpiñán. Cuando cogieron los norteamericanos, ya ve cómo soy yo una persona, ahora estoy gordito, ¿no? Pero yo, mi padre era bajito también como yo, hombre, no era bajo del todo, era bajito, y llegó a pesar 36 kilos. O sea, era todo, fotografía que tengo yo ahí, completamente delgado, chupado. Ha visto en la fotografía que he visto ahí sentado, y se ve ya muy delgado, comprende. Y los americanos lo salvaron y se salvó, y llegó a Perpiñán, y después de Perpiñán, ya cuando Franco dio que se podía venir, vino, lo traje conmigo a Valencia. Una hermana mía compró una casa en Valencia y se fue a vivir con mi hermana. ¿En qué año? Eso fue después de terminar la guerra, después de la guerra terminada europea. Europea, ¿no? Cuando Franco ya Hitler murió y todas esas cosas, que ya la cosa de Franco en España se estabilizó un poco y fueron más benignos y castigaban menos, ya permitieron que los de izquierda podían venir a España y tal y cual. Mi padre vino. Hombre, tenía una pensión, todos los que habían estado deportados, y tenía una pensión por el Estado francés y otra pensión por otro lado, y estábamos bien de pensión. Y por cierto, cuando el pobre murió, ya había mi hermano muerto, nos da cada uno 1,5 millones de pesetas de aquellos tiempos, y que tenía en el banco economizado así en el pobre. Vivía con una hermana mía, la que mi hermana la que cuidaba a mi padre, mi cuñado Félix, el marido de mi hermana, que ya murió. Bueno, mi madre vino después, cuando vino de Perpiñán, ya se encontraron con mi madre y él, y ya se fueron a vivir con mi hermana. Y mi madre muy contenta, la pobre muy... ¿Ese sería el año? Eso sería unos 20 años por ahí, ahora de eso más o menos. Mi madre pobre estaba leyendo un día en un chalet de mi hermana en Valencia, un poquito soleado, se quitó el sol, llegó la sombra, un poco de viento, y cogió una neumonía de esa, ¿cómo se llama?, respiratoria, y murió. Murió de eso, sí, la pobre. ¿Mayor o murió? Ya, sí, mayor ya, mayor, la edad que tengo yo hace 20 años. No, moriría con unos 70 y tantos años por ahí. Mi padre murió a los 81, sí, figúrate, todo el tiempo que duró la guerra. Todo el tiempo de la guerra, desde que mi padre nos acompañó al puerto, en Málaga, para embarcar en un barco mercante a Valencia, que fue el año 36 mismo. Desde entonces no vi a mi padre más hasta después de terminar la guerra europea. ¿Qué año sería? El 49, ¿no? 49 por ahí, una cosa así. ¿No? Entonces mi madre no sabía bien. Lo de París fue una cosa así. Después de salir del campo, directamente lo llevaron al hospital. Mi madre no iba a ir a París sin dinero. Mi madre se puso bueno ya lo cuidaron en París, lo alimentaron, inyecciones, tal y cual, cogió fuerza, cogió peso, y ya se puso normal.
Y ya, entonces decidió de venirse a vivir a Perpiñán. Sí, nos fuimos ya desde Estepona, la casa de la Plaza de las Flores, sí. Bueno, la casa de las Flores, vinimos de la guerra terminó y nos vinimos a Estepona, sí. Después la guerra terminó, Franco se ganó la guerra, nos fuimos a vivir a una callecita de Estepona, la calle Bermúdez, una calle que el Pozo de las Pilas, una calle típica de aquellos tiempos. Hoy ya han hecho edificios muy grandes al lado. Y ahí estuvimos cierto tiempo viviendo. Pero mi padre resulta de que cuando el movimiento hubo la revolución de Estepona, quedó roja, ¿no? Sí. Y persiguieron a muchos de derecha, ¿no? Y había un juez que se tiene un nombre inglés, era Cook, un nombre así, Cook, que lo querían meter en la cárcel y cual, era amigo de mi padre del casino. Uh-huh. Y mi padre se interpuso y lo escondió. Y entonces ese hombre no le pasó nada. Terminó la guerra y después a Málaga, después yo no sé nada. Yo fui a visitarlo después. Te contaré por qué. Entonces, viviendo en la calle Bermúdez, uh-huh, mi madre se acordó. La casa de la Plaza de las Flores, que era nuestra, nos la quitaron. Pusieron la falange allí, no sé qué cosa, nos la quitaron. Estuvimos viviendo económicamente por el dinero que nos enviaba el tío de Marruecos, el hermano de mi padre. Uh-huh. No había dinero, ni mucho menos. Claro. Yo me fui a la Marina, voluntario, para quitar una boca menos. Estuve 4 años en la Marina. Quise hacer carrera allí, no hice carrera porque no era interesante. Después me vine. En aquel momento me fui a la Marina, estaba mi madre con mis hermanitos, mi hermanita María, mi hermano Pepe, mi hermano Paco y mi hermano Alberto. Y yo que yo no estaba. Y entonces, pues... y entonces, viviendo económicamente de lo que mi tío Paco enviaba desde Marruecos. Y cuando yo vine de la Marina, en Estepona, trabajé en unas cosillas en Estepona, ganando muy poco dinero, pero vaya, estuve en Estepona con mi madre. Entonces mi madre pensó lo del señor Cook, del juego que mi madre salvó. Ese señor, pues, cuando yo fui a verlo en Málaga, estaba una personalidad, estaba muy bien considerado, un señor importante en Málaga. Y yo me acuerdo que le llevé aquellas botas, yo me acuerdo cuando yo le llevé las botas, se rió y dijo, ¿para qué? ¿No has traído nada, hombre? Diciendo que yo tengo lo que me hace falta. Mi madre, bueno, le pasaba por la de lado. Y ya le expliqué todo, y una carta que mi madre también me dio, explicando un poco mejor todavía, y luego hizo gestiones, y nos devolvieron la casa. Entonces la casa mi madre hizo como una buena pensión. Alquilaba a unos militares todavía, unas cosas, una gente, y la casa como una pensión, no declarada como pensión ni nada, hacía el estilo de una persona, como vino en casa de Doña Lola, hay habitacioncita, me te puedo alquilar una cosa, uh-huh, y de eso vivía mi madre, de eso vivía. Y lo que yo mandaba, estando en la Marina lo que yo ganaba, no es porque yo me dé a valer, ni tal y cual, pero lo que yo ganaba, ya especialista en radio, en un barco, yo lo enviaba todos los meses a mi madre. Uh-huh. Cuando ya mi padre ya vino a Perpiñán, entonces cuando ya mi madre, ya por teléfono con mi padre se hablaron ya, yo me vine primeramente a Perpiñán con mi padre, con uno de Estepona, los dos nos vinimos, y al que venía conmigo la policía del tren lo cogió porque estaba aquí, hace falta un salvoconducto para ir de Barcelona a la frontera, un salvoconducto, yo no tenía ni yo tampoco, pero al pobre lo cogieron, yo quise avisarle, yo vi llegar al policía y no podía hacerle señas porque me iba a ver el policía, y entonces me salí por el vagón de detrás, una escalerita que hay, subí arriba del techo y fui por lo alto, ¿viste? Qué barbaridad, porque lo he matado. En lo alto del vagón fui andando hasta el otro lado, y al llegar al otro lado bajé, el policía estaba de espaldas, y yo a él hice señas, como diciendo, yo decía, el policía está ahí, que te va a coger. Él no me comprendió y lo cogieron. Entonces ya de él no supe nunca más. Más tarde me enteré, parece que murió en Barcelona, o se quedó en Barcelona, no supo de él. Y yo me cogí y me fui a la frontera. Los gendarmes me cogieron, y después ya mi padre vino a buscarme, y yo me quedé con mi padre ahí cierto tiempo ya. Uh-huh.
Bueno, Y mi madre después, estando yo allí ya, cuando mi madre vino ya, mis hermanos vinieron, por cierto, creo que no, sin permiso, o sea, no con pasaporte ni nada, porque no se lo dan a mi madre, pero había un señor que pasaba gente por el Pirineo, no sé en qué sitio, cerca de Perpiñán, y pasaba gente, y mi madre y mis hermanos pasaron por los montes del Pirineo a Perpiñán tenía allí, junto con un señor que era médico, el doctor Gutiérrez, que vivía con mi padre, vivían los dos en una casita, y allí llegamos, y el doctor Gutiérrez murió, al poco tiempo murió, y todos nos quedamos más normal, es decir, ese señor no nos molestaba ni nada, pero al fin y al cabo era un extraño, y ya todo allí, y al lado de la casa, al lado de mi casa, de la casa donde vivimos nosotros, había una familia que yo conocía, fue mi esposa, la primera. En aquellos momentos, aquello era terrible, de españoles. Había todos los exiliados españoles, estaban allí y en Toulouse. En Toulouse había más, pero en Perpiñán era la frontera y estaban todos allí. Y hacían muchos festivales. Festivales, la gente de la CNT hacía lo suyo, los socialistas eran así. De Perpiñán, que está mi nombre escrito y las canciones que yo cantaba. Entonces un chaval muy flamenco y cantaba todas las canciones de la copla, la bien pagada, la falsa moneda. Se reunían allí en Perpiñán y en la sala, no me acuerdo ya, hace mucho tiempo ya, y yo cantaba, una hermana mía también cantaba muy bien, y yo entonces tengo fotografías y yo te enseñaré después. Yo estoy muy flamenco cantando allí, joven, entonces 18, 17, 17. Cuando fue pues, para no, más, 4 o 5 añitos, probablemente, sí. Después fue cuando mi cuñado Félix, el marido de mi hermana, Anita María, pues compró una casa. Tenía un hermano en Valencia y el hermano le recomendó una casa en un sitio muy bien de Valencia. Y entonces mi hermana se vino a vivir, entonces mi madre vivía, y mi padre con mi hermana vivían en Perpiñán. Y al comprar a mi cuñado la casa, pues todos se vinieron a Valencia. Pues una infancia muy bonita, ya te he dicho antes, sí. Que nos reunimos los amigos, los estudiantes, en el paseo marítimo de Estepona, muy tempranito, veíamos los barquitos de vela, todas esas cositas que te he dicho antes ya. Jugábamos, pues era la cosa de aquellos tiempos, una juventud muy sana, amigos muy buenos. Llegué hasta el tercero de bachiller. El tercero lo hice en Antequera. Lo demás lo hice en Ceuta, en Antequera. Había dos escuelas en Estepona, Don Manuel y Don Francisco. Don Manuel era un señor muy bien, enseñaba muy bien, de mucha la gente de campo, mucha gente de campo. Y Don Francisco era un cura que había abandonado los hábitos y se había hecho profesor, un hombre muy culto. Ese fue su profesor, ¿no? Muy culto, y al lado de Estepona, un hospital antiguo que había, allí daba las clases. Voy a la escuela, eso es en la calle Caridad, en Estepona, donde estaba un medio convento que hay allí, un hospital, ¿cómo se llama? Muy conocido, no me acuerdo, está en la calle Real. Había un pequeño campanario arriba, subía una cuesta, una grande sala, y allí estaban todos los amigos. ¿Varias salas o todas? Varias salas, 2 salas, eran grandes. En una esquina estaba la mesa del profesor, la pizarra, una porción, éramos quizás 16, 17, 18. Vaya, una porción. En aquellos tiempos lo que estudiábamos bachillerato, había otro que no estudiaba bachillerato, había otras clases de cultura normales, historia, campeador, tal cosas como esas, y para la gente que no estudia bachillerato. Y los bachilleratos éramos unos 16, tal Corzo, y murió, vaya, todos mis amigos tras de otro, un babero con un grimo, cada uno tiene el baberito puestecito, y muy bien, y mucha disciplina. El profesor era muy serio, y allí no había tontería ni nada. ¿Era un colegio mixto? Pues sí, era mixto. Estaba en el día del correo, tengo fotografías, yo te las enseñaré después, fotografías de toda la escuela. Hombre, los niños era jugar trompo, jugar las bolas,
apoyó y que te he dicho antes, la pared se apoyaba uno, se encima del otro, como a pese, que no me acuerdo de qué era eso, como a pese, se llamaba aquello, no me acuerdo del juego, alguno que también la pelota, estaba el fútbol, yo un equipo de fútbol de Estepona, una hermana mía fue madrina del equipo de Estepona, se jugó contra Gibraltar, y ganamos Gibraltar. Yo resulta que no había muy poca radio. Yo, cuando me salí del ingreso en Ceuta y canté por la radio, pues había por 3 radios, según me enteré yo, y estaba la gente escuchándome de cantar. Yo cantaba, simplemente dicho, cantaba flamenco muy bien, canta de Canaleja. Pues no sé por qué, porque mi familia no... Sí, hay una hermana mía que canta bastante bien, pero me venía la afición de lo que había en Estepona, que era el flamenco. Pues a Vallejo, Manuel Vallejo, que cantaba una voz terrible, tenía una mujer golpeaba la puerta de un convento, la garaja nació verde, el tiempo le dio el color, eran unos fandangos terribles, terminaba aquello, no se terminaba nunca la voz de este caballero, ni la huerta, a ver si me ven la romería loreña, el pena hijo, el pena padre, cantadora de aquellos tiempos. Pues sí, una casa normal, una casa, digo, la casa de las flores, sí, vaya. Por cierto, es una casa que está cerrada y que me gustaría, antes de morirme, a la edad que tengo, pues me gustaría verla antes de morir. Entonces, tengo 87 añitos ya. Dice mucha gente que no lo presento, pero vaya, la edad la tengo y no perdona. Y a lo mejor hablo, o sea, María, hablo con ella un día y me abre la puerta para que mi señor y yo veamos la casa antes de. Pues bien, mi abuelo tenía un empleado para la gaseosa y los sifones, fábrica de sifones y de gaseosas, donde él trabajaba haciendo las gaseosas y metiendo las botellas, otras cosas, y otro empleado para llevarla con un carro a los cafés, a los sitios, todos los días salían los sifones, un carro, tan forrondón, uno que era gitano, me acuerdo, yo lo conocía mucho, otro Artosia, que se llama Artosia, que eran 2 o 3 hermanos también, entonces, y mi madre pues tenía una muchacha que estaba, decía de sirvienta, de criada, que venía muy buena, Josefa, gente muy buena, que yo me crié con ella. Mi madre tenía una costurera que se llamaba Anita Morales, que venía a coserle a mi madre, a hacer cositas y tal cual, y venía todos los viernes a la casa. ¿Cuál era? Yo me acordaba mucho ella, yo era un jovencito ya, pero estaba ya de la pubertad y estaba cociendo muy bien, tenía un pechito muy bien, un culillo tenía, y yo era jovencillo, y yo la miraba y la da tonta, la del pavo, la da espabilada, pero sin podía hacer nada. Yo con mi padre muy bien. Mi padre, pues cuando yo hacía algo mamá me regañaba. Mi abuelo, es como vivíamos todos con mi abuelo, vivíamos con mis abuelos en la casa esa, que era de mi abuelo, por cierto, y mi abuelo era el gran jefe en la punta de la mesa, a los lados mi padre y mi madre, mis hermanos y yo en la esquina. Y claro, había mejores o una comida que no me gustaba, y mi abuelo me tiró una cuchara, y tengo el recuerdo de la cuchara, me pasó para allí la cuchara. Y entonces yo me comía todo yo ya. Mi padre sí, pero mi padre era un poquillo menos, porque yo he sido muy travieso. Yo cometí una travesura escalofriante de todas las cosas que he hecho en mi vida, que me han pasado. Aparte de te contar la historia del tren y igual, pues cogí un paraguas, y en el piso arriba, como si fuera, yo he ido al cine, he visto una película de paracaidistas, y cogí como si fuera un paracaidista, y me tiré por ella. Y un guardia municipal que pasaba por allí, le caí en todo el hombro, y cayó de culo, caí de buena postura. Si doy la vuelta y me doy con la cabeza, que no solo me mato, ¿no? El paraguas se descabiló, mi abuelo salió detrás mía corriendo por la pasada las flores, corriendo, y mi abuelo detrás con la correa, y mi abuela, Manuel, deja al niño. Y todos esos recuerdos de mi juventud, que me acuerdo yo muy simpáticamente. Yo no, nada, ninguno. Hombre, ¿qué puede tener conflicto? Hacer las cosas bien, a la fuerza, porque si no me regañaban. Es normal, como todos los hijos, nada de conflicto de tener una novia y dejarla embarazada, esas tonterías que hay hoy en la vida, no, nada de eso. Pues hombre, valores muy sanos, valores muy buenos, ser bueno en la vida, no
pelearme con nadie, vaya, no ser egoísta, cosas normales que los padres, muchas veces mi madre me lo decía, y yo, no porque yo me dé a valer, ni mucho menos, porque yo he seguido siempre ese método. Yo he ido por la calle y he comido un bocadillo y he visto a una persona que se me ha quedado mirando y me he dado cuenta psicológicamente que tenía hambre. Y dice, tú, sí, le he dado la mitad, no me iba a decir comer, la mitad. He ido a un café, por ejemplo, el camarero se ha equivocado, le he dado 50 y me ha devuelto 100. Y yo no puedo permitir que yo entre un rollo y le dice, jefe, tú vas a arruinar a tu patrón, tú vas a dar más dinero de la cuenta. Y yo le he dado, el hombre, muchas gracias, y me he quedado nada más de contento, nada más de feliz. Pues muy enamoradizo, soy una persona que he tenido niña, si quiere, el físico mío no va, hombre, y ahora soy ya, pero cuando era más joven, el pelo negro, más agregadito, era más, sí, pero vaya, no he sido un chavalillo guapo, tengo que llamar la atención a las niñas, alto. Yo le decía a mi madre, mamá, porque yo no soy más fabricado, más alto, porque más alto yo puedo, mira, aquella niña me gusta, pero tiene un tipo, yo estoy más bajito que ella, no te preocupes. Entonces yo resulta de que las mujeres o las que yo he conocido, cuando me han tratado, probablemente, digamos, el caso de que a lo mejor una muchacha conoce a un chico, a un joven, lo trata, y resulta que el chico es un mala pipa, como dicen por aquí en Andalucía, es un mala sombra, y tiene un físico muy bueno. Entonces, y esta muchacha dice, yo voy a llegar a la vejez con este hombre, imposible. Y trataba uno, que el físico era menos, pero como yo no me dé por simpático y tal, yo trataba una cosa, y yo le gustaba, yo le gustaba, se enamoró de mí. Así como te lo digo, a veces porque se iba a cantar, que yo lo cantaba, esto, lo otro, o lo que fuera, y yo siempre he tenido una suerte bueno, en ese sentido, y con la suerte de tener mi señora, que es una maravilla. Pues hombre, los horarios normales, si había que ir a la escuela a las 9, pues iba a levantarse a las 8, a desayunar, y a prepararte, esto con los libritos, y a la escuela, salí después a la hora de la comida, y a almorzar, y por la tarde, a las 4, volvíamos a la escuela otra vez. Salíamos y después nos encontramos los amigos, nos íbamos a bañarnos al puerto, ya por ahí al puerto, y el puerto ahí, a tirarnos de cabeza al puerto, a bañarnos por allí, a correr, a coger mejillones, ¿no? Porque mejillones, todos los que comemos vienen de Galicia, había muchos mejillones muy buenos. Hombre, yo, francamente, cuando uno depende de un padre y una madre, y pues tengo que vivir en mi casa normal, nada, no cuento nada, viví en tu casa. Hombre, cuando estuve digamos, no fue del mérito, de que no me dé gloria yo, ni me haga un santo, pero sabiendo que mi madre y mis hermanos pasaban malos momentos económicos, por lo que yo ganaba de marinero, ya no de marinero, de especialista en radio en un barco, lo que yo lo enviaba todos los meses, hacía el giro, lo que yo ganaba lo me llevaba mi madre. De cuando llegué a Estepona, ya de Francia, pues Estepona era un pueblo que el único trabajo era de campo. Yo tuve la suerte de encontrar una serrería de estas, una serradera, eso como se llame, y por mi dirección me coloqué allí un poco ganando un poco de cosas, llevando unos palos, esto, lo otro, y estuve trabajando. Pero como eso no era la solución, yo tenía que buscar mi porvenir. Entonces unos amigos, se habló que en la Marina se podía hacer carrera. Y entonces había un tal Guillén, Salvador Guillén, Andrés Guillén, murió el pobre, Pepe Sánchez también murió, Trafarruco José Aguilar, que es el que vive en Estepona, que es amigo mío. Nos fuimos a la Marina, pero el único que se quedó en la Marina se quedaron dos solamente. Guillén cogió la especialidad de amanuense, la oficina en la Marina, y se quedó allí ya, y el otro pasó a máquina y se fue a Canarias y hizo carrera, pues ascendía más. Pero lo mío fue telegrafista, radiotelegrafista, en un barco. Para poder ser cabo primera hacía falta tener por lo menos, era los tiempos de Franco, que no había organización, que no ahora es diferente, ahora enseguida sale ya alférez y sale, pero en aquellos tiempos no se ascendían y no se,
Entonces me vine a Estepona, y fue cuando ya, en el momento que me fui con mi padre a Francia. Me jubilé ya y me fui con mi padre a Francia. Yo solo primero, y después fui con mi madre, con mi hermano. Por volver a la juventud, ¿la mili dónde la hace? Entonces la mili, pues me fui a la Marina voluntario. Entonces, cuando en los 2 años de voluntariado quise ya venirme para acá. Sí. Y entonces no tuve más remedio que ya me llegó el servicio militar obligatorio. Entonces uní los 2 años y estuve 4 años en la Marina. Pues nada, yo ya, cuando fue una cosa, la primera señora se quedó embarazada, y entonces pues nos casamos. Y entonces yo tenía que trabajar para vivir, y fui a Toulouse, donde un hermano mío, hermano Pepe, estaba como de criado, se puede decir, en una finca, un cortijo, no sé el nombre tiene en francés, no me acuerdo ya, en Toulouse, y nos fuimos allí a vivir con él. Me acuerdo que el niño nació, nos dieron una habitacioncita, el techo estaba roto, caía el agua. Yo iba a trabajar a un garaje, donde el garajista era español, pero no podía declararme a la Seguridad Social porque no tenía derecho, y cuando yo trabajaba en un taller de pintura, y yo pintaba algo y venía la policía, me avisaba y me escondía debajo de un coche para que no me viera. Terrible. Y yo vivía 12 kilómetros con una bicicleta vieja, venía todos los días yo allí. Y hasta que un día, pues, un amigo iba a trabajar de pintor, esto de brocha gorda, de pintacasa, y yo dije si podía el dueño cogerme a mí a trabajar, comprende, con él, a trabajar de pintor, y fui con él, y claro, el señor me vio y tú no eres pintor, no puedo cogerte. Mire usted, yo, aunque no soy pintor, yo las cosas, yo pidiendo por favor, yo soy una persona que me adapto enseguida, y si tengo que pintar, yo pinto mejor que la yo pinto muy bien, ¿verdad? Lo que pinta por mí, yo, y entonces me podía dar de broma, y me acuerdo de que había una valla de hierro, una reja larga de unos 80 metros de largo más o menos, y los franceses empezaban a trabajar juntos pintando en la punta de una, y yo, como el francés no lo dominaba bien, igual, me puse en la otra, y cuando pasó el patrón, vio el trabajo y vio que yo había hecho más que los tres juntos, hombre, no sin exagerar, había hecho una barbaridad, y se quedó. Yo digo, no, usted, que yo estoy muy rápido, y cogí la brocha, nervioso como soy, digo, joven, con 20 años, y entonces ya, yo por la cuenta que me tenía, aprendí la pintura, me enteraba cómo se ponía el papel en las paredes, en la tela, en las cocinas se hacía una laca brillante. Aquí no se hace eso, aquí se pinta una laca brillante del color que quería el cliente. Sí, pues tuve toda la vida, bueno, todo lo que era ya de mi vida hasta que me jubilé, hasta los 65 años de pintor. Entonces ya formé una empresa, tuve 6 obreros, y un día fui a trabajar a una embajada, la de Colombia, y entonces pinté, y resulta de que al hacer el presupuesto, yo calculé, dije yo, con el presupuesto de esta gente, porque los presupuestos pasan lo siguiente: a tu casa tú vas a pintar tu casa, y llega un pintor y te pide una cosa y tú crees que es muy caro, y tu señora te dice, hombre, véanlo otra vez y el otro es más barato. Entonces tú haces gestiones y el que es más económico coge, pero como lo de Colombia es el gobierno colombiano el que paga, yo me exageré un poquito y puse una cantidad más fuerte, sin problema, la cantidad me debe. Entonces yo claro, no, yo soy una persona muy inteligente, pero yo sé buscarme la vida. Entonces yo pensé, bueno, pues si esta embajada, voy a ensayar de trabajar para todas las embajadas sudamericanas que hay en París. A todo esto ya me presentó al de Venezuela, y esa amistad me lo llevé a un restaurante con la señora a almorzar, yo le hacía regalos, y yo hacía envío de eso, y yo de mi alma, y gané un dineral. Gané dinero, obrero, hasta que ya llegó el momento, con 65 años, que ya me jubilaba. Entonces yo iba a continuar, tenía 6 obreros, muy bien, 2 coches, bueno, económicamente muy bien, y viviendo bien, y me gustó mucho viajar, mi encanto viajar. Yo me acuerdo cuando era un niño,
el portillo salió de Estepona, iba con mi padre a Málaga, y yo me ponía en la ventanilla, viendo en Marbella los gitanillos, los borriquillos pasar, y ahora cuando voy en avión con mi señora, me visito en la ventana siempre, veo cuando el avión sube, veo el aeropuerto, veo las casas, y me encanta, sobre todo Málaga, cuando se ve Málaga, bajar y subir. Pues hombre, pues dice, luego ahí me levanto para la mañana, salgo a la plaza y veo una revolución de gente gritando que ha habido un movimiento nacionalista de los militares que se han sublevado y después los que son ya de los partidos, esta gente, ya la gente que toma acérrima, pegando voces con banderas, igual, y ya empieza ya la cosa de ya a luchar, mi padre con los demás, a luchar, a matar a los moros. ¿Cómo? Un niño con 13 años que va, nada, venga lo que sea, despistado, a tener que comer, a no tener que comer, entonces cuando uno sufre, con 13 años, tenía donde comer y donde dormir, y de mi padre y mi madre, pues normal, un poco sin saber qué pasaba, porque no sabía uno de política, ni de nada, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué es la revolución? ¿Por qué cree que estalló? Hombre, estalló, vamos a ver. ¿Cómo diría, por ejemplo? El gobierno republicano de Azaña de que Sí. pues no supo reprimir algunas personas, que hay que reconocer las cosas como somos, yo reconozco, yo soy de izquierda, no soy nada, nada de Franco, ni mucho menos, porque lo que mi madre ha pasado, la pobre, el hambre que mi madre ha pasado, que es la persona que yo quiero más en el mundo, eso no se lo perdono a nadie en el mundo, y a Franco menos, y cuando lo veo me da náusea de ver a Franco y donde sea, pero vaya, eso es otra historia. Sí. Bueno, entonces se conoce como unos cuantos elementos muy de izquierda, tipo CNT, la FAI, que eran demasiado, que querían de pronto que el campo, por ejemplo en Andalucía, los cortijos enseguida a los patrones los sacan a la calle y meterse a los obreros llevando ya el negocio y cosas como esas, y en Barcelona entonces le dieron por matar a alguna gente, a uno de derecha, comprende, que y mataron a unos cuantos, a uno al final, el que fue más importante fue Calvo Sotelo en Madrid. Eso vino más que nada por la cosa y todos los militares, en vista de que había esa cosa, esa anarquía que el gobierno republicano no pudo, hay que reconocer las cosas como son, no pudo solucionar. Era el que iba, ese era un general no como Franco, más abierto. Había generales que eran unos malas sombras y unos mala leche, como Queipo de Llano, por ejemplo, ¿comprende? Que hablaba porquería y barbaridades. Yo me acuerdo en Valencia, estando en Valencia, cuando la guerra, yo lo oía por la radio unas veces, y era un chiquillo y decía a mi tía, tita, corta la radio. Y entonces pues vino el golpe militar, con la gran suerte de que Franco, al llegar a Marruecos, se hizo cargo de todo el material, ¿cómo se llama?, árabe, de todos los moros, que estaban allí en los regimientos regulares, amistad con Hitler, amistad con Mussolini. Los Mussolini empezaron a mandar tropas y los alemanes hundieron un destructor, el Schubrück, parece que era, en la de Gibraltar, en el estrecho. Los submarinos alemanes hundieron un submarino español que está enfrente de Málaga, están todavía muertos ahí, un submarino que hay, está bajo del todo, sí. y cosas de eso. Y entonces ganaron la guerra por eso. Los rusos no hicieron nada. Hubo la no intervención, que se llama, que los ingleses y los franceses no quisieron ayudar a la República, ni en darle armas, ni darle nada. Entonces no tenía más nadie. Nada más vino las brigadas internacionales, norteamericanos, ingleses, de todos los países, a luchar, pero llegaban allí, no tenían fusiles, y tenían nada para defenderse, y los pobres, la mitad que se quedaron aquí muertos. Fue una catástrofe, y por eso Franco ganó la guerra. Mi padre ya vivo ya, que está en Valencia, ¿cómo se llama?, en Perpiñán, pues toda la familia, mi madre y nosotros nos vamos con él. Porque el padre, y el padre es que no lo vemos y lo queremos, es nuestro padre, y yo conocerlo. Bien, como yo también, yo veía la cosa era muy difícil ya, yo quise ir al frente. Se veía pronto
la batalla del Frente del Ebro. Mi padre estaba entonces de los comandantes militares en Vilanova y la Geltrú, y yo me acuerdo que en el campo de Mestalla, en Valencia, se hacía instrucción y se apuntaba a la gente joven, gente jovencillos, 17, 18 añillos, el fusil era más grande que uno. Yo me digo, el fusil era más grande que yo. Entonces yo me fui para luchar, a defender la República, a hacer la puñeta al que estropeó la vida de mi madre, claro, que era Franco, claro. Era por eso. Entonces, claro, ya vino mi madre con un hermano porque la familia de mi madre, la mitad son de derecha. Y me pasó una cosa, que cuando yo vine, bueno, y entonces yo, hablando del campo de Mestalla, de instrucción para ir a la guerra, y estamos todos los soldados, éramos todos izquierdos, locos, por ir a la guerra, sin saber lo que no iba a pasar ni nada. Igual cuando mi padre fue a Ecina con los de Estepona. Y entonces vino mi madre llorando, el capitán, yo me acuerdo que nos comandaba, parecía un pirata, era muy moreno, tenía un ojo tapado así, ¿comprende? El que nos mandaba todo, y con la bandera republicana aquí puesta aquí, igual. Y entonces y mi madre llorándole, y mi tío, un hermano de mi madre, que fue después secretario del gobernador de Murcia, y un falangista muy nombrado cuando Franco. Y entonces yo le dije, un poco así de cachondeo, digo, no, capitán, no, mi madre es una fascista. Pues no, mi madre nunca nada, mi madre es una señora que Estepona, que era donde ella vivía, todo el mundo sabía que era hija de don Alberto, el coronel de Carabineros, que era una personalidad de Estepona, y mi madre era doña Alberto. Claro, y mataron de Estepona, claro, cuando llegó los nacionales de Estepona, pues mataron a mucha gente que no había hecho nada. Había un tal Barrio que tenía una tienda de tejido, que era un hombre, mataron unos cuantos, mataron a mucha gente. Estepona murieron 3 o 4 solamente cuando los francos, cuando los de izquierda, los de la CNT, que venían a Estepona y mataban a la gente, pero cuando llegó a Estepona, hubieron la parte del aceite ricino y el pelado a las mujeres y todas esas cosas que se estilaban en aquellos tiempos. Murieron mucho. Pero gente muy sencilla, que solamente porque sabía que era de izquierda, solamente. Y no estaban apuntados a un partido, solamente sabían que era de izquierda, y después había las envidias. Uno que le quería quitar negocio al otro hacer la puñeta. Yo en la guerra, estaba en Valencia y yo quise ir al frente, y era cuando la guerra se terminaba ya. Pero después cuando nos fuimos a vivir con mi padre a Francia. Sí. Antes que mi padre no podía venir entonces aquí a España. Sí. Era cuando Francia estaba en todo su apogeo y nada. Entonces estaba el partido en Toulouse, el partido socialista. Ahí estaba una ejecutiva donde venían todos había documentos secretos con España, con México, venía Ignacio Prieto, que te he dicho yo que vino, que me metió un abrazo a mí. Entonces yo ya había allí un papel como que el compañero que hacía ¿cómo se dice esto? Que llevaba los documentos, que llevaba un enlace. El enlace le había cogido la policía de Franco y lo habían matado. Según se enteraron, creo que en la comisaría le pusieron las piernas arriba, le dieron las partes y lo torturaron para que declarara cosas del partido, dónde estaba dónde estaba el otro, quién lo mandaba, qué es lo que hacía. Las cosas en aquel momento estaba la falange de Franco en todo su apogeo, y todo era terrible. Cuando la guerra terminó, sí, que creían que la República va a entrar aquí, pero el presidente de los Estados Unidos vino a España, a Madrid, y Eisenhower estuvo en España, ¿comprende? Sí. Porque Franco tenía que era amigo de Hitler, pero Franco era enemigo de los comunistas, era enemigo de Rusia. Y cuando Franco estaba todo su apogeo aquí del franquismo, entonces yo me hice guía del Partido Socialista. Con 18 años, 18 años, y entonces fue cuando mi padre se enfadó conmigo. Es normal, tú estás loco, perdido. Papá, que yo siempre he tenido la historia de mi madre, que mi madre ha pasado hambre por culpa de este tío, y yo quiero este cuadro, y me tengo que morir una vez, bueno, ahora no pasa nada. Mi padre, tú estás más areta, me decía para mi padre. Y yo me hice, y entonces nada. Entonces me llevaban desde Toulouse a la frontera, a Perpiñán, al Pertus, que está la frontera allí. Entonces, en coche, con una cartera, con documentos secretos, lacao, yo no podía abrir ni nada, comprende, y un mono que yo me ponía encima de la ropa
para que al pasar el Pirineo, que había incendios tal y cual, no me estropeara la ropa y después llegar a la comodidad. Después, y todo yo me llevaba y entonces yo tenía que ir directamente a España y a Figueras, en donde me esperaba en una casa de prostituta, una casa de puta, hablando de otras cosas, la señora, que el marido fue de la CNT y lo mataron, Franco lo fusiló, un hijo suyo murió en el frente, y esta señora estaba con los socialistas de Toulouse, y de acuerdo, ya todo solucionado, ¿comprende? Se daba un dinerito también a ella para ayudarla, ¿comprende? Y esta señora, en la casa de prostitución, yo llegaba y me escondían allí una noche para que yo me repusiera, donde al día siguiente me llevaba, en la estación había un socialista de la ferroviaria, en un vagón de esto de mercancía, y me metía dentro y me llevaba a Barcelona. Como natural, en la casa de prostitución, joven como yo era, yo le decía al señor que me enviara una, entonces las cosas de la juventud, ¿no? Y vaya, y lo pasaba muy bien. Estaba en una habitacioncita, había una pared de madera con unas mantas mexicanas, donde me escondían a mí, porque allí venía mucho la policía de noche, para ver si había algo raro, ¿comprende? O a acostarse con una tía. Había una allí, estaba muy bien, una cojita, yo me acuerdo de un pechito, tenía un culillo muy bien, y yo le di a la señora y me la envió, y estuve otra noche con ella, yo le cantaba después, y una cosa muy simpática. Entonces yo llegaba a Barcelona, yo me levantaba por la madrugada, en la casa del puta, iba por las calles, que no hubiera nadie, no sé, alguna policía o algún guardia civil, un sereno que me podía ver, yo qué sé. Y en la estación ya me esperaba, a la hora que estaba con él, me esperaba este señor y me metía en el tren, me escondía y me llevaba a Barcelona. En Barcelona yo llegaba a un sitio, era por la Barceloneta, no me acuerdo yo, el gas, no me acuerdo de dónde era eso. Y allí yo entregaba eso y me daba un dinero para mí, para un par de días que estuviera yo allí en Barcelona para comer, tal igual, pero yo dormía los 2 días en esa casa, en una habitación ahí arriba, donde yo, bueno, los documentos míos iban todos allí. Después allí, no sé qué, después lo enviaban allí a Felipe González, quien fuera, eso de ser. Y entonces, pues nada, hasta me hice unos 3 viajes y volví de maravilla. Bueno, bien, la cosa mía fue que había guía, el primero, no me acuerdo el nombre ahora, yo sabía el nombre antes, uno de los viajes que hacía, te pasaba documentos secretos. Entonces yo vivía en Toulouse, y entonces pues mejor dicho, no fue en Toulouse, eso fue en Perpiñán. Eso fue al poco tiempo de yo irme yo con mi padre de Estepona a Perpiñán, a Francia. En Toulouse fue más tarde ya. En Toulouse estaban los dirigentes del partido, el presidente, los secretarios, toda la gente del Partido Socialista clandestino español en Francia. En el tren de Perpiñán fui a Toulouse. Allí me presentaron, no me acuerdo el nombre del presidente, cómo se llamaba, era muy conocido. Bien, y allí había un coche, era una cosa, vivo en la clandestinidad, un coche especial para cosas que no había que mirar la gasolina ni el dinero ni nada, 2 compañeros y yo, y con una cartera con documentos que yo no sabía nada de lo que había, de secreto, cosas del partido, en la clandestinidad y otras cosas, y la cao aquello, y socialista. Y entonces me llevaban a la frontera. Al llegar a la frontera, pues como aquello era muy, como diría yo, y para que el traje no me lo estropeara, eso me ponía un mono de mecánico por encima, había quemado por los montes y no estropearme, y entonces cogía directamente desde la frontera, llegaba hasta Figueras, los 23 o 25 o 24 kilómetros, o 30 o 42, no sé, de la frontera a Figueras, más o menos. Figueras, un pueblo muy conocido, comprende. Yo iba al pueblo, y yo cogía el camino y manta y cruzaba los montes y llegaba al pueblo, llegaba a Figueras, pero pues yo no iba por la carretera, iba yo veía una luz de cuello, me escondía. Por los caminillos, los senderos que veía usted por el campo, ¿no? Por el campo, sí,
así, en esas condiciones, como en la selva, no digamos la selva del Brasil, ni digamos la selva, pero una cosa así, nada de carretera, ni que me viera a mí la Guardia Civil, ni los motoristas, ni gente, que además yo era de noche, era por la madrugada. Yo que salía por de noche, llegaba por la madrugada, allí, sí. Yo llegaba a Figueras, luego de que salía a las 8 de las 11 y llegué a Figueras a las 5 de la mañana, bueno, no pasa así, toda la noche por ahí. Y como estaba cansado, pues me llamaba un poquito, dormí un poquito, si podía, pero vaya, no podía dormir, estaba nervioso. Al llegar a Figueras, yo sabía ya, por instrucciones que me habían dado, en sitios donde se encontraba una casa de prostitución, una casa de puta, sí. Hablando claramente, ¿no? Y entonces esa señora, que era una señora la que llevaba el negocio ese, estaba ya en acuerdo con el partido, y eso ya era la que cogía al otro que mataron también, o sea que ya conocía el negocio. Entonces ya, que por cierto el marido fue a la CNT y lo fusilaron, Franco lo fusiló, el hijo murió en el frente, la CNT, una señora que estaba en esa condición. Y entonces me llevaba allí para reposarme y para el día siguiente ir a la estación del tren, donde otro compañero ya sabiendo lo que me esperaba a mí ya, para meterme en el tren y llevarme a Barcelona, en la casa de esa señora de mujeres malitas, así como yo era jovencillo. Era jovencillo, de 18 años, 19 años, ¿no? Le decía al señor, aquella señora simpática, si me podían prestar una, y yo no te preocupes, ¿cuál te gusta? Y yo veía una gordita que tenía un pesito muy bien, un culillo, en el tiempo, y era coja, pero era coja y todo igual. Así me la mandaba conmigo, y mira, en la habitación hacíamos cositas allí, ¿comprendes? Yo le cantaba un poquito, yo siempre he cantado bastante bien. Ya te he dicho antes que yo de ingreso me examiné en Ceuta de bachiller y canté por Radio Ceuta, y entonces tenía unos 14 añillos. Y entonces ya al día siguiente la casa era una casa, me escondía en una habitación que había una vallita de madera con unas mantas mexicanas, tiraba las puertas, se abría así, una ruedecita para abajo, y una habitacióncita, una camita, una palanganita, un estilo antiguo, hombre, sí. Una escupiderita, igual, y ahí estaba yo. Y por la madrugada, a las 7 de la mañana, a las 6:30, una señora me llama, Manolito, Manolito, vale, levántate ya, que estás esperando en la estación el otro día. Así que me levantaba, cogía la cartera, mis documentos, me arreglaba bien, me ofrecía un poco de otoño, sí, era el tiempo de la cereza, no sé qué tipo es la cereza. Y entonces pues yo cogía y iba allí. Entonces ya el otro estaba en la puerta misma de la estación, y al verme llegar ya sabía por teléfono cómo era yo, y la persona que era muy alta, bajita, joven, tal cual, y a veces me hacía una seña y ya yo la comprendía, y entonces me cogía, tú me haces por aquí, estás joven tú, te estás metiendo este lío, hombre, Manol, ¿cómo te llamas? Me llamo Manol, te da curso, estas cosas son cosas de... mira, como yo soy más jovencillo, la policía a lo mejor no se cree que yo soy nadie, a lo mejor no me hace nada, ¿comprendes? A otro quizás, nada, al sube, y me llevaba en el tren, y entonces el tren iba a dirección Barcelona, y yo llegaba a eso del gas, o la Barceloneta, no sé qué sitio, no me acuerdo ya. Entonces entraba a una casa donde yo ya por conocimiento de instrucciones que me daban, hacía una contraseña, era un golpe fuerte, después 1, 2, 3, 4, más pequeño, y después otro fuerte, y sabía que era yo, ¿comprende? Porque yo era de noche, todavía no llegaba a Barcelona, a la hora, no, temprano, vale. Y entonces ya allí me cogían los documentos, y yo me quedaba un par de días con ellos allí a dormir. No iba a ningún hotel ni nada, me quedaba en una habitacióncita, en una casita, era un chalet viejo, pero bien, pero habita muy bien. Allí me quedaba yo un par de días comiendo, almorzando con ellos, con aquellos compañeros hablamos de Toulouse, de cosas, de Rayón, esta historia, porque resulta que había un compañero de mi padre de Montpellier, al lado de Sète, ahí en el sur de Francia, en Narbona, por allí, ¿no? Y le di un dinero a mi padre para que yo se lo llevara a su señora, a su mujer. Y claro, fui allí a su casa,
con la dirección que me dio este señor, y nada, me encontré la pobre chupadita, por ejemplo la gallina chupadita, los niños del gallillo, no tenían medios económicos, una hermana la ayudaba a algo, a ella, pero en unas condiciones terribles. Vaya, yo no sé esa gente cómo pudieron vivir, el chupadito del gallillo, ¿comprende? Yo salí a la calle y compré comida y llevé comida y yo para que comiera y tal cual. Y entonces ya me venía cuando el señor me dijo eso, que ella estaba desesperada que si no se tenía que venir conmigo a Francia, que la llevara yo. Los niños, pero ¿cómo voy a llevar usted por el Pirineo, estos montes, los niños pequeñitos? La niña tenía 12 añitos más o menos, y el niño tenía unos 7, 8. Los niños para ir, ¿cómo voy a hacer? Yo me suicido. Mira, ahí tengo el preparado. Cuando te marches, cierro la puerta, abro el hogar y nos quedamos los tres fritos. Esto te loca, mujer, esto te loca. Vamos por abajo. Entonces ya quedamos que en la estación, fueron ellos a la estación, bueno, fuéramos todos juntos a la estación, no pasaba nada, y allí nos separábamos, ellos se subían en un vagón y yo en otro, y entonces al llegar a Figuera, nos bajábamos, nos encontrábamos y ya veíamos cómo nos arreglaríamos. Como al fin y al cabo ya yo llevaba dinero y se podía comprar mismo Figuera comida y eso, podía, haciendo un esfuerzo, llegar al Pirineo, que era por lo menos 40 kilómetros o está arriba. Pero bueno, así marchó la cosa en el tren, yo me fui a un vagón y yo a otro vagón, pero resulta de que el niño, Juanito se llamaba, no me acuerdo de esos, nunca se me olvidará, venía a verme. Y yo, vete con tu madre, me sentaba, ¿no? Estoy sentado, en un plan normal, un poco por ahí. Y entonces, pues. Y yo llevaba un salvoconducto, porque hacía falta un salvoconducto de frontera, porque había una policía que te pedía. Para poder ir de Barcelona a la frontera, hacía falta un papel. Con un visa como estaban de acuerdo, por si alguno se quería hacerse a Francia y no tenía derecho, y yo lo tenía, lo iba a enviar, mi nombre, no había un problema. Bueno, el niño venía y el niño, yo, vete con tu madre, si iba con la madre, pero otra vez volvió. Entonces yo me enfadé con él. Le dije, Juanito, tú estás loco, perdido, vete con tu madre. Y cuando hice con las manos, sí, vi un policía, porque había un policía que pedía los salvoconductos, eso sí. Había allí, y yo al verlo, la cara se me descompuso. No es por miedo ni nada, sino que la cara es el espejo del alma. Cuando una alegría te ríe, y cuando un susto, fue un susto, y yo pensé, cabrón que me lo he encontrado ahora. Y él me vio con las manos, yo voy a dar un poco la mano ahí, mirándolo, y se figuró que no era cosa normal, vino a mí y el mono mío, que yo tenía para ponérmelo encima en el Pirineo, yo lo estaba desnudo, encima me lo ponía y encima del mono me ponía la ropa. Me vio el mono, me vio que me puse nervioso, ¿no? Sí. Y enseguida me cogió, comprende, y me dio un puñetazo. Me tiró allí, vino la Guardia Civil y me esposaron y me llevaron la señora y los niños, yo no supe nunca más de ellos, nunca más la vida, nunca más. Me llevaron allí a un vagón que iban al castillo de Figuera, había un vagón, sí. Donde había el vagón era especial para eso. Venían presos de la parte de la provincia de allí, no sé qué sitio, de la provincia de Albacete, una cárcel muy nombrada. Y entonces venían presos políticos, presos de todas las categorías de delitos, el que creían que era de izquierda, aquel que creía que había matado, el oficial del ejército, había muchos condenados a muerte, otros condenados a 30 años. Yo no sé porque hablé con ellos, yo esposado hablé con ellos. Y entonces, pues, al momento vino el jefe, el policía, vino a verme y me quitó la esposa. Pero mejor dicho, me quitó, porque yo me la mano, y porque le di yo un papel yo tenía aquí en el bolsillo, los papeles míos,
la retrato de mi padre, algo de Perpiñán, y se lo llevó, pero allí se me dejó la mano libre. Sin embargo, en la mano izquierda llevaba yo las esposas todavía colgadas, ¿no? Sí. Y claro, llegó el momento ese que yo ya dije, pues no lo veo. Yo no soy un valiente ni un cobarde, soy una persona normal, pero me figuraban que para declarar me iban a torturar, como hicieron con el otro. Se lo cargaron, piernas para arriba, se lo cargaron. Y yo entonces pues, pensé escaparme, pero ¿y cómo me escapo yo? Ya te he dicho antes que yo me acuerdo cuando mi madre era ya jovencita, 16, y yo decía, mamá, ¿por qué no soy más alto? Yo decía, siempre he sido bajito, porque más alto tenemos más las posibilidades de poder con una mujer alta, guapa. Digo, no te preocupes, que tú eres muy guapo, que tú, las cosas de las madres, no las pobres, me decía. Por eso me salvó, sé bajito, me salvó. Entonces, pues, me di cuenta de que enfrente mía había una ventana del tren, el tren rápido, ese que va de Barcelona a París. Ese no va, ese va rápido, tren rápido. Entonces, el más importante, va a Toulouse primero, y Toulouse va directamente a París. Y entonces, yo pensé escaparme. ¿Y cómo me escapo? Y digo, por la ventana. Ay, qué bien, movía de un momento que el guardia, yo tenía un guardia a mi lado, que estaba a mi lado, guardándome, pero vaya, el hombre no estaba al tanto mío, estaba a mi lado, pero estaba todo distraído, miraba a todas partes, a lo mejor hablaba con compañeros, estaba en plan a mi lado, pero... Entonces yo pensé, digo, la solución, doy una carrera, voy a la ventana y me tiro por la ventana. Me voy a matar, a lo mejor, me voy a matar porque un tren en esas condiciones, y si tengo la mala suerte de que caigo en unas piedras, no lo cuento ya, pero yo prefiero morir antes de que me torturen y tal cual. Entonces fui a tirar y cuando veo que pasa un palito de la luz o del teléfono, que antes ahora ya lo arreglaban ahí los teléfonos, pero antes había unos palos que pasaba la necesidad o el teléfono y estaba al lado de la vía. Y entonces yo digo, y tropiezo con uno y me mata igual. Entonces con el reloj, lo que es la cosa. Empezó no quise ser un humorista, pero es una cosa tampoco soy muy torpe. Yo cogí el reloj y calculé el tiempo que pasaba el palo. Yo me acuerdo que eran unos 11 segundos más o menos. Entonces cuando pasaba el palo, cuando ya pasó un palo y empecé a tirarme, de esta manera, mismo en la ventana, el cristal no estaba hasta abajo, estaba un poco subido. Pero yo creo que podía pasar. Entonces cuando yo calculé de que el palo pasó, di un salto y llegué a la ventana, ¡pum! Y me tiré por la ventana, me tiré al aire ahí. El guardia civil, ya ven, bueno, fue desprevenido, vino detrás mío a cogerme, pero no tuvo tiempo, me enganchó un poco la mano aquí, la chaquetilla, pero no pudo cogerme, y yo salí volando, igual que las palomas, salí volando, y tuve la gran suerte de no caer en una piedra, sino caí en la tierra de la bravia, y ahí caí, claro, y perdí el conocimiento. Y me partí, aquí tengo la cicatriz, te la enseñaba antes, aquí dos costillas rotas y la nariz también un poco aquí, tengo la cicatriz aquí, total, y que perdí el conocimiento y nada. Y cuando vine en mí, hace un poquito de vientecito del norte o del Pirineo, vine en mí, me levanto y se conoce que no estuve mucho tiempo con el conocimiento, fue el porrazo que le ha tontado y al poco me levanté. Cuando veo el tren que está parado allí, el tren parado, por lo menos unos 600 metros, como el tren, ¿sabes? Entonces yo me tiré, mientras paraba y todo, el tren marchó y paró. Cuando veo una pareja de la Guardia Civil que viene para mí a cogerme. Bueno, hasta esto yo miro atontado, ¿dónde estoy? Bueno, el Pirineo, yo voy para el Pirineo, entonces ya me puse ya, y cuando voy a andar me veo a la Guardia Civil bien. Entonces, en el momento que hizo el golpe de andar, ¡bom!, siento dos disparos y no me dieron. Uno por un lado, otro por otro me dieron. Entonces di la vuelta y dando bandazos, ¿comprende? Ya te he dicho, pues igual que en la feria, cuando vas a la feria y tiras esa cosita que hay con una agüita, te haces así, igual a mí no. Entonces los pobres venían corriendo para cogerme. Y yo me acuerdo que uno era gordo, ¿comprende? El otro no me acuerdo, pero el otro yo sé que era un poco grueso, ¿comprende? Y yo lo veía desde lejos, que el pobre venía corriendo y venía, en Andalucía se dice, está caldeando. Entonces, claro, yo era así,
con el para darme, y yo dando bandazos, pues las balas que me tiraban, pues no me daba ninguna, por todas partes. Entonces yo subí una cuestecita y al subir una cuestecita veo que abajo hay un riachuelo con mucha zarzamora, y cogí, me tiré allí, comprende, al agua. Entonces me arrimé a la pared, cogí con las manos la zarzamora de sangre, la tiré para esconderme, me escondiera, que no me viera, me escondiera las matas, me la tiré yo escondido a mano derecha allí. Y llegaron, no, tiró para allá, tiró por ahí, quizá me llevó un perro, quizá de todo, que no me hubieran encontrado, no, me tiró, pero no tira, cago en la mar, no podemos estar, el tren llega ahí, nosotros tenemos que ir al tren, y yo escuchaba la conversación entre ellos, y yo escondido ahí paradito, hasta que se fueron, vi que ya se fueron. Yo esperé por lo menos allí, no me quise yo ni asomar de ver si se habían ido por si acaso, me estaban esperando allí, y nada, se fue. Yo me quedé hasta que sentí el tren ponerse en marcha. Y cuando vi yo pensé, salido ya, me levanté y nada. Me levanto y ya cojo el caminimanta, ya. Pasa cuando te pasa a ti algo, a ti te rompe un brazo, algo, no siente nada. Es más tarde, se siente el golpe, pero el dolor grande lo siente más tarde. Cuando te sientes, cuando miras las cosas, y ya tiré para arriba, y empecé a andar, y un campo, una viejecita, me acuerdo yo todavía, para que la estoy viendo, que estaba labrando y cogiendo una cosita, a pasar su lado, y a decirle, señora, voy bien para arriba, para el Pirineo. Al verme, tiró la sal, a ver, todo lleno de todo. La zarzamora esa en la cara me llenaron de sangre, todas partes, iba dando bandazos, y como iba yo, así con la cara de dio un salto como si yo viera un fantasma, y la pobre salió corriendo, llegó a la casa, y vi el hijo que salió con una escopeta allí mirando, así, mirándome con la escopeta, y yo cogí, tiraba, ¿vale? Y ahora con mi eso, tiro para arriba, para el Pirineo, así como estaba yo. Subí a las cuestas, no tenía fuerza, me apoyaba en un árbol, y ahí apoyaba para comer, pues tenía que alimentarme. Yo me acuerdo que era el tiempo de la cereza, y las cerezas eran verdes todas, así yo cogía cerezas verdes, comía la cebolla, no había otra cosa, lo único que había era cebolla. En el campo yo, como no podía con las manos, con los pies, la levantaba, la cogía con la mano que estaba en medio, y en el agua, y la cebolla, me comía cebolla, y algarroba, una cosita así, para tener, hasta que poco a poco, con mucho trabajo, pude llegar ahí a la frontera. En la frontera, en aquel momento había muchos taxistas. Los taxistas, la mayoría eran españoles, eran de estos refugiados españoles que trabajan de taxistas. Más por la cara se ve enseguida. Me fui a uno y entonces me vio y le conté, mira que me ha pasado esto. Le digo, ahora, súbete en el coche, vamos enseguida, vamos a prepillar rápido. Y vamos al médico, llegamos, ya le di el nombre de mi padre, me llevaron al hospital, ahí a una clínica, y me curaron, me miraron el brazo, me pusieron una tabla aquí, total. Hasta esto mi padre vino ya, y cuando ya me puse ya un poco mejor, me volvieron a llamar de Toulouse, que querían darme un abrazo, y sentí lo que me había pasado, ¿no? Y en aquellos momentos estaba un dirigente socialista muy importante, era igual que Lalo Caballero, Indalecio Prieto, lo tengo en fotografía, te lo voy a enseñar todo, que me vio y me dio un abrazo, comprende, y me dijo, pero hombre, tú vaya, no, mire usted que yo defiendo la República, mi madre sufrió por mucho de esto, y y me dio un regalo, un abrazar, esa fue la historia mía. Después, más tarde, pues yo ya no podía ir a España. Yo me busqué la vida en Perpiñán, ya me entré una pintura, y ya me hice artesano, como se dice aquí, autónomo, y empecé a trabajar, y era dinerito, y después hice unos obreritos, dos chavales trabajando conmigo, y bien, entonces pues me hice francés, porque yo me casé allí con la francesa, yo tenía dos niños, un niño y una niña, como he dicho antes ya, y ella quería conocer España, y entonces claro, como yo era francés no había ningún problema. Entonces pensamos y dar una vuelta por Estepona. Y en el tren, fui por el tren, todo directamente hasta ahí. Y claro, pues
en aquellos tiempos, en los coches te paran y te miran, pero como hay muchos coches, ¿comprendes? En el momento del turismo, la Guardia Civil dice, pase, y cuando pasa el chauffeur se para y le miran a uno, y sí, total, que no pasa a mí, no me cogieron a mí, pero me miran a mí, quizás. Pero mi nombre estaba Narváez, estaba escrito en todas las cosas, en todas las partes, de la policía, de la Guardia Civil, en toda España, ¿comprendes? Como así pasó más tarde a un hermano mío en Valencia, y fue la policía un día para nosotros de un pasaporte, y dice Narváez, usted, no soy yo, fue mi hermano, el que la historia fue mi hermano Manolo, no fui yo. Y entonces pues llegamos a Estepona, estamos invitados al día siguiente a un casamiento, pero resulta de que yo quería que mi señora y los niños vieran los delfines, es muy bonito, el barquito, el ferry que va de la Cecina a Ceuta, y un día allí, pasado el día, nos bañamos allí y por la tarde nos vinimos, a la mar de bien, ¿comprenden? Pues nada, los niños y los delfines, mi niña y mi niño, nos de contento, llegamos a Ceuta, fuimos a la playa, nos bañamos allí aquello, y en Ceuta, en la mar de bien, pero por la tarde cuando venimos a coger el barco se iba ya. Y entonces pues no pudimos coger el barco, se nos marchó. ¿Y qué hacemos? Pues íbamos a un hotel. Y en los hoteles, lo de siempre, hasta los hoteles de noche va la policía a ver si hay una persona rara, algo que pasa, y miró mi nombre, Narváez, mira, este está escrito aquí, y entonces dieron una patada a la puerta, una patada, y enseguida uno con un fusil me cogieron, me esposaron y me llevaron a la comisaría. Allí me metieron a la cárcel, me echaron en un sitio lleno de cucarachas, había un moro, un árabe que estaba allí preso también allí, todo sucio, aquello, una porquería. Pero bueno, entonces le dije al guardia que yo quería hablar con el comisario y le dije, bueno, mire usted, ha pasado esto, de acuerdo, pero mire usted, tampoco es un poco exagerado, ¿no? Mire usted, yo tengo mi familia, aunque yo soy de izquierda, pero mi familia, muchos son de derecha, la mayoría, y están sufriendo porque mi señora que está en Estepona, están sufriendo por mí. Yo tengo un tío mío que es falangista, no era falangista, era de derecha, pero yo le dije, está el secretario del gobernador de Murcia, el señor, que no me acuerdo el nombre, que no es muy conocido de Franco y eso. Sabía el nombre, entonces, pues, telefonea a usted, ahí tiene un teléfono, y entonces no telefonearon. Ya fue que desde mi hermana telefoneó desde Estepona, mi tío Paco, el hermano de mi madre, y él telefoneó aquí a Ceuta. Entonces ya vieron que me trataron, me quitaron de allí y me dijeron, bueno, que usted en libertad, no se vaya tanto a Estepona, ¿no? Espere 2 o 3 días, y si no le decimos nada, va usted y se marcha. Así que así pasó. Los otros días que me presentaron, y cogí el barquito y me fui a Estepona. Llegué a Estepona, a todo esto mi señor había hablado con su francés, porque yo era francés, claro, pero no pasó nada, y cogí caminimanta y nos vinimos aquí. Bueno, entonces pasó una cosa muy curiosa también, aparte de lo que me pasó allí, fue que antes de pasarme esto, no, después de lo que me pasó siendo guía del partido, después de lo que me pasó, me coloqué en un petrolero noruego, King Eisebor, un nombre, no tengo fotografías, te lo enseñé antes, me coloqué y fui a Rotterdam, donde el barco estaba allí. Por cierto, dentro del barco había 3 o 4 españoles más, había un capitán mercante republicano que trabajaba allí, no como capitán, porque no podía trabajar como capitán era un noruego, pero él era un oficial de tal cual, y había un camarero y había un mecánico, uno de Bilbao, y se amistad con ellos, y ahí me quedé. Yo me coloqué enseguida de boy para servir la comida y todas esas cosas, y estuve yo ahí, la mar de bien. Y entonces pues en ese barco me pasó una cosa que tiene gracia, la gente se pone cuando cuento, hay que ver, Manolo, las cosas te pasan a ti. Yo hacía viajes desde Rotterdam por aquí, no desde Marsella, por aquí, pasaba el estrecho hasta Casablanca, y en Casablanca llevamos me acuerdo de esto de los aviones, un radar, en la gasolina de aviones, no sé cómo se llama. Queroseno. El queroseno, y allí volvíamos, y uno de los viajes, yo veía Estepona,
se oía el pueblecito Estepona de lejos, los días que yo oía Estepona, y yo me quedaba pensando, y yo me acuerdo que cuando era joven íbamos a descubrir el Calvario. Ahora no se ve porque han construido en Estepona y no se ve, pero antes se bañaba y a lejos nadando y no veía el Calvario en un monte altito y se veía una casita blanquita con una cruz arriba grande que era el Calvario. Vamos a ir a buscar el Calvario. No, que está muy lejos, yo no estoy cansado. Las cosas de la juventud, la gente joven, 14, 15 años, y entonces yo en el barco yo le decía, como yo podía, porque yo no sabía inglés ni nada, eso hablaba inglés, My City, My City, yo en inglés, My City, Estepona, Estepona, y decía a los demás, ay, sí, Estepona, very nice, bonito. Entonces uno de los viajes que hice, pues resulta de que pensé enviar un mensaje y cogí una botella vacía y le escribí un mensaje: soy Manolo Narváez de Estepona, viva Andalucía, viva Estepona. Eso, y cuando el que encuentre la botella la lleve al paseo marítimo, el café, era un café bien, un metro restaurante que estaba en la playa, muy bonito, se llamaba el 2 de Mayo, Francisco Chacón, que era el dueño, que era amigo mío, se lo entrega a él, y se lo entrega la persona a él. Esto, muchas gracias. Y cogí, y pasando por Torremolinos, yo vi Torremolinos, sabía de Torremolinos, había un poquito de levante, cogí la botella, la laqué bien para que no entrara el agua y la tiré al mar. Y mira por dónde llegó a parar, llegó a Sabinilla, porque en Sabinilla fue donde la encontraron. Un guardia, a la mañana muy temprano, fue 7 de la mañana, tempranito, amaneciendo, le hacía guardia sobre el contrabando y eso, ahí por la orilla, y yo aquella botella, y vio la botella que se paseaba ahí, y la cogió, la abrió, vio el mensaje, y el hombre la llevó a Estepona, al 2 de Mayo, a Francisco Chacón, y este hoy la puso en los altos del café, así ponía, botella de Manolo Narváez. ¡Ojo que tío! ¡Vaya tío! Y nada, y eso fue una cosa. Cuando yo más tarde yo vine a Estepona definitivamente, cuando ya pasó todo, y vine a Estepona, pues cuando fue casado en Francia, bueno, pues definitivamente vine yo, yo estando ya, después de lo que pasó, hubo una amnistía que ya podían venir todos. Mi padre, pero lo mío era un poco, yo venía, pero no, venía con mi coche, ¿comprende? Total no, y vine a Estepona y claro, vine a Estepona, o sea, trabajando en Francia, yo venía a Estepona, pasaba unas vacaciones, unos días a ver mis amigos, y de ahí me volvía otra vez a Francia. Hombre, me lo figuro, pues figúrate lo que significa una cartera que un general de Hitler ha perdido, donde la cartera Hitler le dice que vaya al frente ruso a tal sitio, tal. Pues en España sería igual, pues hay que ayudar a los compañeros, que había muchos españoles, estamos por los montes por aquí, y están perseguidos por la Guardia Civil. Estepona había 1%, lo cogieron y lo mataron. Total, no sé decirte, cosas secretas, cosas que se dicen en los partidos, cosas que no se pueden decir allí, ni por teléfono, ¿comprendes? Porque está picado el teléfono, como sea. Eso de Suresnes ahí en Francia, un congreso donde vinieron de España, o sea, vinieron de España todos los ¿cómo se llama? Toda gente importante. Vino Felipe González, vino su amigo el otro, que encima está con él, Alfonso Guerra, y vino uno que era muy de la UGT, muy nombrado de la UGT. La gente puso el partido, entonces allí hacían el congreso y hablaban, y nada. Y yo me acuerdo que en los entreactos igual, pues muchas veces me iba Felipe González y estaba hablando con él, y dame fuego, me da el cigarrito suyo, yo me cogí el mío, te lo da el suyo, yo soy no le he contado lo mío, a él no se encantó, habla de cosas, digo, hay que ver. Isidoro se llama
Felipe González. Felipe González, que es muy simpático, y que el tiempo por ahí bien, por España, que yo no puedo ir para allá, porque está la historia, está aquí. Soy de Estepona, un pueblo bonito, un pueblo precioso. Y ya, como te conto antes, Estepona ya no es Estepona, ahora está ya moderno, muchos chalets, muchos extranjeros, claro. pero en aquel momento era un pueblo pequeñito, un pueblo de campo, no había puertos, los barcos, como te explicaba antes, en el mar, tú ibas pasando los sardinales con las velitas blancas, uno detrás de otro, las sardinas por la tarde, los barcos de cabotaje cargados de tomate, que iban a Ceuta, de cacerola. Estepona es una maravilla, Estepona es precioso. Estepona. La transición política, como te digo yo, por ejemplo, si el rey está aquí, es una bueno, no se podía hacer nada, pero, bueno, ¿cómo te explicaría yo, por ejemplo? El rey no tenía que haber venido aquí, porque el rey no tenía eso, había una república normal que estaba ya, que era la que el pueblo la dio. Si él vino aquí, no tiene por qué venir, no digo, pero vaya, se encartó de que ¿cómo se llama? El primer Suárez, Adolfo Suárez. Pensó que la única solución sería, bueno, el rey estaba allá porque Franco ya puso al rey, el rey estaba allá, habló con él y se conoce que le dijo al rey lo que fue, que la cosa de Franco, el régimen que había, un régimen dictatorial, no podía ser, había porque el pueblo estaba ya, eran 40 años y hacía falta una democracia. Entonces había que venir, hasta incluso Carrillo tenía que venir. El rey se calló con la boca abierta. Carrillo, ¿tú crees que también Carrillo? Que Suárez le dijo, también tiene que venir, para que todo vaya normal. Y entonces, pues, y así fue la cosa, ¿no?